Habíamos dicho que el 15 que multiplicaba pasaba a dividir, el coseno pasaba como coseno a la menos uno, y todavía tengo por allá el 6 pi quintos, entonces el 5 pasa a multiplicar y el 6 pi pasaría a dividir, y con eso tenemos el valor de t, todo en una sola operación. Entonces, coseno a la menos uno de menos 8 quinceavos. Recuerden ahí colocar sus paréntesis para que no tengan problemas. Por 5 y dividido entre 6 pi. ¿Alguien tiene el resultado? Profe Mayra, creo que lo coloqué en el chat y a mí me dio 0,56. Sí, señor. Para este tipo de ejercicios, teniendo en cuenta que los tiempos realmente son bastante pequeños, pues es apropiado utilizar varios decimales. ¿Ok? ¿Por qué? Vuelvo y repito, porque al ser tiempos pequeños significa que todo está cambiando muy rápido. Entonces es bueno utilizar buena cantidad de decimales. Voy a utilizar 4 decimales. 0.5, 50, 56, 59. Segundo, en ese tiempo va a pasar por esa posición y ahora sí podemos calcular la velocidad. La velocidad sabemos que para nuestro caso es menos 15 multiplicado por 6 pi quintos por el seno de 6 pi quintos multiplicado por el tiempo. Lo único que tenemos que hacer es reemplazar ese tiempo. El tiempo que acabamos de obtener, ¿no? Entonces sería, bueno, aquí pudimos haber simplificado para no escribir tanto. Esto sería 3 por 6 serían 18, menos 18 y por el seno de 6 y quintos por el tiempo que nos dio 0.5659. Yo pues voy a aprovechar que tengo ese resultado ya en la calculadora del tiempo y utilizo todos los decimales. Menos 18 y por el seno de 6 pi quintos por el tiempo. ¿Alguien tiene algún resultado? Menos 47.83 centímetros por segundo. ¿Preguntas, dudas, inquietudes? ¿Vale? Que estamos revisando, profe, para ver si hay preguntas. Habíamos dicho anteriormente que este caso particular de la proyección del movimiento circular uniforme lo veíamos porque o mejor, de aquí se generaban las ecuaciones
para un movimiento armónico simple. ¿Se acuerdan? Entonces, ¿qué significa? Que estas ecuaciones de velocidad, de posición y de aceleración aplican para cualquier movimiento armónico simple. ¿Listo? Y habíamos visto cuáles podrían ser esos casos de movimientos armónicos simples. Y entonces dijimos que dentro de un movimiento, dentro de un movimiento armónico simple, podríamos tener el caso del péndulo o el caso de los resortes. Y en cualquiera de estos casos, siempre íbamos a tener una condición ideal, y es que estas situaciones eran libres de fricción. ¿Ok? En cualquiera de estos casos vamos a tener situaciones libres de fricción. Por eso es que ustedes en la realidad ven que cuando uno coloca un péndulo, ¿sí? Yo libero un péndulo y pues él queda oscilando durante mucho tiempo, ¿cierto? El péndulo queda oscilando, queda moviéndose durante bastante tiempo. Bastante, ya saben, entre comillas, hay por algunas condiciones. Eso se da pues porque el caso del péndulo en la realidad, el cuerpo que está colgando, la masa que está colgando, sí tiene algún grado de fricción. Entonces, como tiene algún grado de fricción, significa que en algún momento esa fricción está deteniendo al péndulo. Pero si nosotros tuviéramos una situación realmente libre de fricción, el péndulo se debería mover eternamente. ¿Ok? Debería moverse y moverse y moverse sin tener ningún tipo de restricción. Lo mismo ocurriría con un resorte. Si yo tengo un resorte pegado a una pared de esta forma y aquí tenemos una masa, cuando nosotros pongamos a oscilar esta masa, que va a ser recorrido de ida y vuelta, también va a estar haciendo un movimiento armónico simple. Y ese movimiento, si estuviera realmente libre de fricción, debería realizarse eternamente. Pero todos sabemos que por situaciones de fricción, ya sea por la caja sobre la superficie o en la caja con el aire, entonces en algún instante se va a detener. ¿Ok? Sea cualquiera de los dos casos, pues vamos a tener una masa que está oscilando, que se está moviendo. Sea el péndulo o sea el caso del resorte, pues vamos a tener una masa así que se está moviendo. Si nosotros tenemos una masa y además recordando que una de las características del movimiento armónico simple es que se produce por una fuerza de restitución. ¿Se acuerdan? Yo les dije que había una fuerza que hacía que el cuerpo tendiera a su posición de equilibrio. Entonces, en el caso del resorte, pues lógicamente va a ser la fuerza que está realizando el resorte. Y también vimos que en el caso del péndulo, pues existía una fuerza que lo hacía restituir. Esa fuerza pues va a ser generada sencillamente por la fuerza de atracción que realiza la Tierra. ¿Y ustedes recuerdan cómo se llama la fuerza de atracción que realiza la Tierra? Gravedad. No, esa es la aceleración. La fuerza. Potencial gravitacional. No, señor, eso es energía. La fuerza que realiza la Tierra que nos atrae. Peso. El peso, claro. El peso sí es la fuerza. O sea que el peso de esa masa corresponde a la fuerza de restitución. ¿Listo? El peso es la fuerza o es lo que genera la fuerza de restitución.
Sin embargo, después vamos a ver qué ocurre con ese peso cuando tenemos un péndulo. Después vamos a ver qué va a pasar con ese péndulo. Ustedes van a hacer un trabajito para que hablen de qué es lo que está ocurriendo con ese peso. ¿Listo? Entonces, si existe una fuerza de restitución y existe también una aceleración en el movimiento armónico simple, significa que se debe cumplir la segunda ley de Newton. La segunda ley de Newton me dice que la fuerza resultante es igual a la masa por la aceleración. ¿La masa de quién? Pues la masa del cuerpo oscilante. Y la aceleración será la aceleración de un movimiento armónico simple. Por lo tanto, podemos concluir que vamos a tener una fuerza de restitución que se puede calcular como la masa multiplicada por la aceleración. Y ya vimos que en el movimiento armónico simple la aceleración se calcula como menos a por el coseno, perdón, por omega cuadrado por el coseno de omega t más el ángulo phi. De esta forma podemos calcular la fuerza de restitución. A ver, ¿dónde tengo el borrador? Para que quede bien. La fuerza de restitución que tiene un movimiento armónico simple. Podemos escribirlo como en orden. La fuerza es igual a menos A por M en orden alfabético por omega cuadrado por el coseno de omega t más el ángulo phi. Y a esto entonces será la fuerza de restitución. ¿Ok? Que no estoy grabando. Ah. Y Y desde hace cuánto no estoy grabando, no tengo ni la más remota idea. Ustedes no es que lo ponen a parar a uno ahí. Profe Mayra dice que sí estás grabando. ¿Sí estoy grabando? Ay, sí, sí estoy grabando. ¿Yo por qué no había visto el puntico rojo? Ay, no, profe, ¿y si está mal? Estoy como mal, sí, porque ahí me aparece un puntico rojo y no lo veía. profe, ¿cómo así? Ah, está bien. Listo, bueno, qué bien. Me ahorré volver a explicar esto. Y entonces ahí nos queda una forma de calcular la constante de restitución en el movimiento armónico simple. ¿Ok? ¿Listo? ¿Cómo es que es, profe? ¿Cómo es que es la constante? De restitución en el movimiento armónico simple. Despejando también puedo hallar pues cuál sería la velocidad angular. Entonces, si queremos hallar omega, que es nuestra velocidad angular, ¿cierto? Entonces despejamos, la m pasaría a dividir y para quitar el cuadrado, sacamos raíz cuadrada. ¿Ok? Y ahí tenemos entonces la velocidad angular del movimiento armónico simple. Estoy esperando que ustedes estén copiando todas estas formulitas porque hay ciertos ejercicios donde dice, por ejemplo, calcular la constante de restitución en un movimiento armónico simple que y entonces ya sabemos cómo poderla calcular. O también puedo hablar de
la velocidad angular en un movimiento armónico simple y entonces por ahí les estoy dando algunos datos para que puedan calcular. ¿Ok? Otra formulita. Recuerden que la velocidad angular está relacionada con la frecuencia. Omega es igual a 2 por pi por f. O sea que si despejamos f, me quedaría que omega sobre 2 pi es igual a f. Y eso lo puedo utilizar para poder calcular la frecuencia de oscilación. Entonces, la frecuencia de oscilación, bueno, si reemplazo W por aquí, entonces me quedaría que 2 por pi por f es igual, que esto es W, ¿no? Esto es omega. Es igual a la raíz cuadrada de K sobre M. Y si despejo F, entonces el 2pi va a pasar a dividir. Pero normalmente lo colocamos así. 2pi por la raíz cuadrada de K sobre M. Y esta es la frecuencia de oscilación. Y también podemos calcular el periodo. Recuerden que frecuencia es la cantidad de oscilaciones que se realizan en una unidad de tiempo. ¿Y qué era periodo? ¿No era el tiempo que tardaba en hacer una vuelta? Bueno, en este caso no hablamos de vuelta, hablamos de oscilación, ¿no? Claro. Entonces, si seguimos por acá, sabemos que el periodo efectivamente es el tiempo en realizar una oscilación. Y que el periodo era inversamente proporcional a la frecuencia. Recuerden que habíamos dicho que el periodo era igual a 1 sobre la frecuencia. Entonces, pues, podríamos sencillamente al reemplazar y despejar, lo único que ocurre es que todo se invierte. Es decir, 2pi por la raíz cuadrada de m sobre k. Y ya tenemos entonces el periodo. Esto es periodo de oscilación. ¿Ok? Ejemplo. Vamos a utilizar también el ejemplo que aparece por allá por la guía. Dice, un cuerpo de 1 kilogramo de masa se ata a un resorte de constante elástica K de 100 newtons por metro. El objeto se desplaza hasta una distancia de 5 centímetros de la posición de equilibrio y se suelta. Si se considera despreciable la fricción, recuerden que la tengo que considerarla para poderlo tener como un movimiento armónico simple, ¿no? Si se considera despreciable la fricción, determina la amplitud del movimiento, el periodo, la frecuencia, las ecuaciones de posición, velocidad y aceleración para el movimiento. ¿Ok? Pues
La amplitud del movimiento, ¿cuál será? Recuerden que la amplitud es la máxima elongación, es decir, al punto más lejano que va a llegar el resorte. Esta, pues, no necesitamos hacer ningún cálculo, es solamente interpretar lo que nos está diciendo. Tenemos nuestro resorte, tenemos el objeto, y dice que para empezar el movimiento, el objeto se desplaza 5 centímetros. ¿Hacia dónde se va a mover el objeto ahí donde está? ¿Hacia la derecha o hacia la izquierda? Hacia la izquierda. Hacia la izquierda. ¿Será que va a llegar más lejos de donde empezó? No, Sí, digo, no. no puede llegar más lejos porque precisamente ahí es donde empieza. De ahí es donde va a empezar a moverse hacia la izquierda. A ver si hago esa recta más derecha. Por lo tanto, puedo concluir que la amplitud corresponde a 5 centímetros. ¿Sí? Y aquí ya tenemos entonces nuestra pregunta A. La pregunta B dice calcular el periodo. Pues aquí tenemos la fórmula para calcular el periodo. Entonces dice que periodo es igual a 2pi por la raíz cuadrada de la masa. ¿De cuánto es la masa? De 1 kilogramo, ahí está. 1 kilogramo. Dividido entre la constante. La constante, pues, es la constante del resorte, que son 100. ¿Listo? Si nosotros resolvemos, creo que eso daría como 1/5 de pi. ¿De pi quintos? Sí, 1/5 de pi. Si lo hacen con su calculadora, creo que da eso. Como estos son el tiempo, el periodo es un tiempo, recuerden que lo debemos dar en segundos. La pregunta C, la frecuencia. Pues si son inversas, entonces pues lo que tengo que hacer es sencillamente invertir eso. El 1 está multiplicando, pasa a dividir. El 5 está dividiendo, pasa a multiplicar. El pi, ¿qué está haciendo? ¿Qué está haciendo pi? ¿Multiplicando o dividiendo? Multiplicando. Claro, por lo tanto pasa a dividir. Y esto será entonces oscilaciones por segundo. Si ustedes quieren, pueden pues, calcularlo a partir de acá, pero creo que da lo mismo. ¿Ok? Y la D, las ecuaciones. Entonces, pues, recordamos que la ecuación de posición me dice que la posición es igual a la amplitud multiplicada por el coseno de omega t más el ángulo phi. Para este caso yo tengo que interpretar qué sería nuestro ángulo phi. Recuerden que el ángulo phi es una posición inicial. ¿Ok? Como en este caso, la posición inicial está dada por la condición de inicio, significa que phi vale 0. ¿Ok? ¿Por qué? Porque todo inicia exactamente en el valor de la amplitud. Así como lo vimos en el ejercicio donde analizamos que phi tenía que valer 0. Recuerden, aquí phi valía 0. ¿Por qué? Porque todo empezaba en la posición inicial. Entonces, que era la misma amplitud. Entonces, aquí también tiene que valer 0. Lo otro que tengo que hacer es calcular cuánto valdría omega. Pues, omega, una de las formas de calcularlo era como 2 por pi por f. ¿Sí? O también, des en cuenta de aquí, lo podríamos haber calculado. ¿Ok?
Entonces, podemos decir que omega es igual a 2 por pi por la frecuencia, y la frecuencia dijimos que era 5 sobre pi. En este caso, pi se cancela con pi y me quedaría 2 por 5, serían 10. 10, y recuerden que esto se debe dar en radianes por segundo. ¿Ok? Vuelvo y repito, pues lo podríamos haber calculado de esta ecuación que tenemos aquí. Podemos hacerlo rápidamente para confirmar la constante que vale 100 y la masa que valía 1. 100 dividido 1 es igual a 100 y la raíz de 100 pues es 10. Donde efectivamente volvemos a obtener el mismo resultado. Listo, entonces es sencillamente reemplazar. X sería igual a la amplitud, ya dijimos que 5, multiplicado por el coseno de omega, pero omega va a valer 10, 10t. Y ahí tenemos entonces ecuación de posición. Y para no irnos muy lejos, podemos también calcular la ecuación o establecer la ecuación de velocidad. Velocidad es igual a menos la amplitud, que sería el 5, por omega, que ya dijimos que son 10, por el seno de omega otra vez, multiplicado por el tiempo, más el ángulo phi, que vale 0, pues podemos decir que esto es igual a menos 50 por el seno de 10t. Y de la misma forma la aceleración. Entonces, bueno, la aceleración la podemos calcular de varias formas, ¿no? Menos a por omega cuadrado por x. Ah, pero este omega vale 10 al cuadrado por x. Y ya tenemos que x es 5 coseno de 10t. Aquí pueden sencillamente, esto nos daría, si multiplicamos, nos daría menos 500 por el coseno de 10t. A sería igual a menos 500 por el coseno de 10t. Y con eso hemos solucionado todas las preguntas.